Buenas tardes a todos, todas y todes. Empezamos esta que sería nuestra última clase de consulta. Así ustedes ya se dedican en la elaboración del trabajo final, en las secciones que les falten, en la revisión de la redacción. Toda esa tarea les queda entre hoy y mañana. Así que bueno, ardua tarea que les queda. Si quieren empezar por algún punto, por alguna duda. Ahí les veo a Brenda, Dani, Lucía, Janina. Bueno, ahí nos consulta María Laura. Veamos. Está perfecto. Está perfecto. Generalmente esos artículos ya contemplan en qué consiste el decreto, entonces es interesante a partir de ahí retomar qué es lo que se propone a través del cupo laboral. ¿Qué es lo que cuenta ahí Loana Berkins y que ustedes los puedan vincular con lo que encuentren sobre cupo laboral? ¿Alguno, alguna más que quiera comentar? ¿En qué van? ¿Qué le está causando dificultades? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo tenía dificultad con la consigna número 1, es que no Ajá, logro entender. bien. ¿Querés leernos la consigna número 1? Ujú. Dice, describa 3 situaciones de su socialización primaria, familiar de género. Establezca todas las vinculaciones posibles con los contenidos de la unidad 1. Bien, perfecto. Ahí lo que tendríamos que empezar a definir qué es la socialización primaria, ¿no? Si ustedes ya tienen alguna idea o se imaginan de qué se trata, podríamos ir conversando sobre eso. ¿Qué sería la socialización primaria? Partimos de que nosotros, nosotras, nosotres somos seres sociales. Entonces, desde que nacemos, entramos a este mundo que ya está armado, ¿no? Entonces, ahí comienza nuestra socialización, que es esta relación que tenemos con nuestro medio cercano, que en esta primera etapa es la familia, ¿no? Esta familia que vamos a ver que está conformada de diversas maneras, pero es nuestro primer centro, nuestro centro de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos aprendiendo en nuestra primera infancia? Todo nos enseñan, ¿no? Desde
nos enseñan a caminar, a hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta socialización primaria es lo que nos enseñan en toda nuestra crianza. Le decimos primaria, a diferencia de la secundaria, que la socialización secundaria es aquella por donde nosotros y nosotras y nosotres empezamos a transitar por las instituciones. Por eso es que dividimos, tomando esta clasificación de Berger y Luckmann, en socialización primaria y secundaria. En este caso le estamos pidiendo que ustedes focalicen en esta socialización, que son las actitudes, el lenguaje, vamos a ver también, todo lo que nos pasa en relación al género, ¿no? Ahí vamos a ver esta primera distinción para que ustedes puedan pensar en ejemplos, y en 3 ejemplos, que igual es muy poquito, porque si lo pensamos que de 0 a 5 años estamos en este medio familiar, hemos aprendido a través de ciertas prácticas, cuestiones vinculadas al género. Entonces, una vez que pensemos en estas 3 situaciones, 3 ejemplos, 3 anécdotas, lo vamos a vincular con todo lo que hemos visto de la unidad 1. ¿Qué hemos visto en la unidad 1? Hemos visto perspectiva de género, hemos visto patriarcado, hemos visto los movimientos feministas y hemos visto un artículo. ¿Se acuerdan? Una de las primeras actividades de patriarcado era leer esta publicación de esta escritora nigeriana, Chimamanda, difícil apellido, donde ella va contando ahí diferentes experiencias de las que ella ha transitado durante toda su vida en relación a cómo la identifican a ella desde que se considera feminista, ¿no? Entonces, el ejemplo del práctico que hemos trabajado lo hemos hecho en relación casi a la vida adulta, y acá le estamos pidiendo que miremos qué pasó, qué pasa, qué pasó en nuestra infancia en relación a estos conceptos. No sé si, Delfina, te queda claro. ¿Estás? ¿No estás? No te veo. A ver, sí estás. Sí, lo que yo entendí es que hay que buscar, por ejemplo, no sé si 3 ejemplos o anécdotas que a nosotros mismos nos haya pasado o quizás hemos visto, o sea, 3 situaciones. Cuando usted habla de socialización primaria, quiere decir que es familiar, o sea, cuando éramos chicos, yo creo que logré entender algo así. Y después dice, Así es. sí, después dice, establezca todas las vinculaciones posibles con los contenidos, o sea, yo como vinculación, como que lo entiendo que, o sea, viendo lo que vimos en la unidad 1, que era el patriarcado, habíamos el movimiento feminista, o sea, por Ajá. ejemplo, yo puedo hacer, por ejemplo, de que cuando era niña que sufrí una discriminación o algo así sobre mi persona por el simple hecho de ser mujer, entonces ahí puedo relacionarlo con la unidad 1 que hemos visto, es lo que logro Perfecto. entender. Lo que estás diciendo ya es la discriminación por el solo hecho de ser mujer. Ya estamos viendo ahí una de las características del patriarcado. Ahí te falta el ejemplo. O sea, vos ya estás haciendo el análisis y te falta el ejemplo. El ejemplo es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Ahí Dani pone en el chat, ¿no?, que ella sufría acoso, sobre todo cuando fue creciendo. Le estamos preguntando en este caso, previo a vinculaciones con las instituciones,
y anécdotas que a veces, que nos estamos dando cuenta ahora, que están cursando la cátedra, que eran producto de estereotipos de género. Por ejemplo, bueno, esto ya lo hemos dicho un montón de veces, así que cambio el ejemplo. Cuando nos sentamos a la mesa, al primero que se le sirve es al varón. Si hay un padre, al padre, y si no, a un hermano. Sí, es verdad. Fíjense que no nos enseñan explícitamente eso, directamente se hace. Entonces, muchas de esas prácticas es lo que queremos que ustedes identifiquen. Porque no es que a mí me dijeron, bueno, a vos tenés que primero darle de comer a tu papá. No, era de hecho. Entonces me pasan el plato, se sirven a los padres, a los tíos y después a los hermanos, si se tiene hermanos, primos. Y al último nos sentábamos las mujeres. Fíjense que ahí ya hay una diferencia de quiénes se sientan primero. ¿No? ¿Quiénes sirven la mesa? ¿Quiénes levantan la mesa? ¿No? Esto también tiene que ver con ya prácticas incorporadas y es lo que vamos aprendiendo. En la socialización primaria aprendemos a ver el mundo de determinada manera, que es este primer contacto que tenemos con el mundo a través de nuestras familias. Así que la tarea es que ustedes comiencen a pensar en estas situaciones donde digan, mira vos, ya desde chica nos inculcaron tal cosa. Vuelvo a repetir que a veces es práctica, es solo las prácticas que vamos realizando cotidianamente durante nuestra infancia. Habíamos hablado incluso de los juguetes, qué juguetes se regalan a varones, qué juguetes se regalan a niñas, ¿no? Y ahí se van conformando los estereotipos de género, qué nos regalan a las niñas, qué les regalaban a ustedes. Profe, buenas tardes. Eh, Hola. bueno, yo puse mi ejemplo que a mí me habían regalado un maquillaje cuando era chiquita. Uh-huh. Yo estoy en la duda de la educación primaria, ¿va desde los 0 hasta los 5 años? Sí, 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 depende cuándo ingresamos a las instituciones. Pero efectivamente esto es un ejemplo, nos regalan maquillaje, ¿por qué? ¿Qué nos están enseñando con esos regalos? ¿A qué nos tenemos que dedicar las mujeres? Claro, sí. Sí, Ujú. me acuerdo que tenía así como conciencia, memoria de lo que estaba haciendo y como tenía a mi hermano nomás, eh, me puse a maquillarlo a él y él me maquilló a mí. Y los dos estábamos maquillados, pero no recuerdo qué edad tenía, era chiquita. Y cuando mi papá no, nos vio, o sea, me llamó la atención. Esto es para las mujeres y no es para los varones. Ujú. Así es, así es. ¿Eso sería un ejemplo de patriarcado, profe, o estoy Y, equivocada? y desde perspectiva de género, ustedes cuando lean el de Gamba, cuando revisen el texto de Gamba, van a ver ahí sobre qué se trata la perspectiva de género, cómo tiene que ver con, ella va a nombrar algo central que es el poder, y el poder es lo que da desigualdad, o sea, podemos empezar a analizar la desigualdad entre unos y otras. Porque mientras a las mujeres nos regalan maquillaje, ¿qué les regalan a los varones? Autos, autitos, Ujú, para jugar. ujú. O sea, fíjense, mientras a nosotras nos regalan maquillaje, que supuestamente para vernos más lindas, y ahí está puesto el acento en la belleza, ¿no? En la belleza de las mujeres, los varones les regalan autitos que le está diciendo que ellos van a poder manejar,
que van a poder movilizarse, que van a poder comprar o adquirir en algún momento un auto. O sea, fíjense cuando una comienza a pensar en todas estas cuestiones, que a veces es algo instalado como natural. A las mujeres le corresponde la cocinita, el maquillaje, los bebotes, A mí jugar. particularmente me gustaban mis cosas, ¿no? No me quejo que cantaban mis juguetes, pero yo iba a la casa de mis primos y es como que tenían juguetes más divertidos para mí. O sea, yo quería jugar con todos los que ellos tenían y eran para mí llamativos, al margen de lo desconocido, porque no lo tenía todos los días. Yo le veía como más interés al juguete masculino, digámoslo, ¿no? Lo que se instaló como masculino. Que para mí era mucho más divertido una pelota por ahí que, no sé, peinar una muñeca. Y para mí fue re fuerte porque a mí me encantaba y muchas veces estaba la limitación por el otro lado, ¿no? Porque fíjense qué es lo que despierta una pelota. ¿Cuántas actividades podemos realizar con una pelota? Además de jugar al fútbol, ¿no? Fíjense, se pueden desprender de ahí un niño, una niña con una pelota, es un disparador de actividades no solo físicas, sino psicomotrices, cognitivas, ¿no? Entonces, fíjense lo que se está desarrollando, promoviendo para unos y para otras. Desde publicaciones y desde estudios feministas decimos que hay que regalar a ambos, mujeres y varones, juguetes parecidos, ¿no? Profe, Sí. para seguir avanzando con la guía, yo quería saber que me explique el punto 5. Yo más o menos el 4 ya lo tengo armado, pero ¿a qué se refiere? Busque un ejemplo de política pública. ¿De ahí es textual nada más? ¿O cómo es? Ahí va Susana. Primero queda claro, Delfina y Ayelén, esto del primer punto. Profe, yo también quería hacer una consulta breve con respecto al punto número 1. A ver, terminamos con el punto 1, Susana, ya vamos con lo que vos preguntás. Profesora, yo quería saber, yo en mis 3 ejemplos asocié con 3 bibliografías que dispuso la cátedra, que es el de la bibliografía de Facio y Fries, luego con Chimamanda Ngozi Adichie, y Lo decís después mejor que yo. con... bueno, con la bibliografía de ella y luego con lo que sería patriarcado. Yo utilicé únicamente esas 3 bibliografías para poder desarrollar el punto número 1. En mis tres ejemplos se asocian con esa bibliografía. ¿Está bien? Ahí aguantame, porque no sé si el de Facio lo tenemos en la unidad 1 o 2, que alguna me auxilie, que no tengo a mano en esta computadora la bibliografía. Si tenés tiempo y te animás, yo te sugiero tomar también Susana Gamba, que esa sí es de la unidad 1. Chimamanda está perfecto. Ah, no, sí, Facio trabaja sobre el patriarcado, sí, está perfecto. Sí, profe, yo descargué la bibliografía del aula virtual. Sí, lo que pasa es que en la unidad 2 tenemos también la misma autora, pero que habla sobre el derecho de las mujeres. Está perfecto. Bien, entonces estaría bien con esos 3 autores. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Vamos con Susana, que pregunta sobre el punto 5.
sobre el ejemplo de política pública vinculada a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí lo que vamos a trabajar es sobre la diferencia entre la ley y las políticas públicas. ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia entre una y otra? ¿Qué hace una ley? Perfecto. Ahí María Laura nos da una pista acerca de lo que sería la ley. Las leyes son normativas que prescriben lo que debemos hacer o lo que no hay que hacer. O sea, fíjense que hay estas dos modalidades. Dice que les decimos positiva, que los seres humanos, los ciudadanos y ciudadanas tienen que hacer o deben hacer tal cosa, y lo que está prohibido. Y la política pública es la aplicación de las leyes. Entonces vamos a ver que las políticas públicas son las que, fíjense ahí la palabra que es pública, por lo tanto tiene que ver con qué, con cómo los estados implementan, ¿no?, ciertas acciones para cumplimentar la ley. Entonces, en este caso le estamos pidiendo que ustedes busquen un ejemplo de política pública, o sea, de acción del Estado, que responda a estas ideas centrales que plantea la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Se entiende, Susana? No sé si me hago entender. Profe, esa ley la tenemos que sacar a internet porque acá veo que hay unos artículos. Se las puedo compartir ahora. Creo que se están como solapando los audios. Ahí, a ver. Tienen el texto que se llama Devenir de un cambio de la ley de patronato a la ley de protección integral. Ese texto aborda sobre de qué trata, cuáles son las ideas principales de la ley de protección integral. En este caso no les hemos dado la ley, sino un texto que aborda sobre las dimensiones más importantes de la ley anterior, que se llama Ley de Patronato, con esta ley más nueva del 2006, que es la Ley de Protección Integral. Por eso, Susana, si vos lees el texto, andás remarcando aquellas partes que hacen referencia a la Ley de Protección Integral. Profe, yo lo entendí que una vez que nosotros sepamos las normativas, o sea, la ley, una vez que nosotros sepamos, recién buscamos la noticia que sea de política pública, que ahí sea que esté complementando la ley, que se tiene que tratar de que esté complementando la ley que anteriormente habíamos leído. Creo que así lo entiendo. Ahí le estamos pidiendo un ejemplo, no le estamos pidiendo noticias. Ustedes pueden leer noticias que hablen de esas políticas públicas, pero acá le estamos pidiendo que ustedes den el ejemplo de políticas públicas directamente. Ah, bueno. Y que esta política pública sería el ejemplo de aplicación de esa ley. La política pública no complementa la ley, sino que es la aplicación de la ley. Profe, yo quería hacer una consulta con respecto a ese punto. Dime. Yo como ejemplo
Eh, yo como ejemplo puse el Programa Nacional de Salud Escolar. ¿Estaría Ajá. bien? Está perfecto. ¿Por qué sería un buen ejemplo? Esto es un ensayo. Pensemos juntas por qué este sí es un ejemplo, sí sería un ejemplo de políticas públicas, de esta ley. Porque de acuerdo a la ley se lleva a cabo, ¿no?, en todas las instituciones escolares. Ujú. ¿Qué garantiza para los niños, niñas y adolescentes? Garantiza lo que es la salud y en relación a la educación para niñas, niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Fíjense que ese es un programa muy interesante porque además les llega a todos y todas. No me acuerdo si acá, no sé María Laura, pero en Jujuy funciona porque el año pasado no por la pandemia, pero en general funcionaba, no sé si en uno de los primeros grados de jardín para primero y después de sexto para séptimo, que servía esa certificación para primer año de la secundaria. Pero es para todas las escuelas, sea pública o privada, todas tienen que pasar y van todos los grados completos, ¿no? Ha No, ni mejorado idea, la mucho. verdad. Estoy medio perdida con eso, pero la verdad es que no sé, pero lo podría buscar para ver, porque con todo esto que surge es como que te abre, ¿no? El panorama de conocer cosas como ayer con las feministas y demás. No había escuchado, o sea, si había escuchado no me acuerdo. Es muy interesante porque la cuestión ahí que se detectan, se pueden llegar a detectar muchas afecciones de niños y niñas que generalmente, como algunos no tienen control, aparecen ahí. Entonces hacen como un control físico general, un control de la vacunación, de vista. Muchos y muchos se detectan ahí que tienen alguna dificultad en la visión y auditivo. Así que sí sería un ejemplo porque garantiza la salud y que nuestros niños, niñas y niñas puedan acceder a un mejor estado, una mejor condición, ¿no?, de salud, tanto para la escuela como para su vida en general. Ahí, Susana, este sería un ejemplo. Ahora vos tenés que buscar otro ejemplo que esté vinculado con políticas públicas y relacionado con alguna de las dimensiones centrales de la ley. Profe, yo le quería hacer una consulta. Si la asignación universal por hijos solo es un derecho o es una política pública, porque en otra Te materia... escuchamos bajito. Que si me escucha ahí. Ahí está mejor. Ahí me acerco un poquito entonces, que si la asignación universal por hijo es un derecho del niño o o es también un ejemplo de política pública. Es un ejemplo de política pública sostenida por esta ley de protección integral. Ah, bien, esa era la duda que me quedaba entonces. Es un muy buen ejemplo. Porque eso me acuerdo que lo vi en el neoliberalismo. Bueno, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Profe, cuando en el punto 5, cuando dice que identifiquemos las principales propuestas de la ley, ¿podemos poner así como usted puso en su clase, comparando con la ley de patronato? Así el cuadrito. O Sí, nada directamente más que no usen cuadrito. Pueden retomar las ideas centrales de ahí y van nombrando esa característica que aparece en la columna de la Ley de Protección Integral.
Ah, bueno. O sea, tomen solo la columna de la protección, de la ley de protección, para que ustedes saquen de ahí las ideas principales. Está perfecto. Claro, sí, eso sí. Profe, Sí, hablando de eso, yo me hice medio lío, pero porque creo que me puse a leer cosas de más. Yo empecé diciendo o explicando en realidad qué es política pública, ¿no? Después hago alusión a la ley, sintéticamente con mis palabras explico a dónde apunta la ley. Y después hablo de los principios generales, el cambio que se da después del cambio de paradigma, digamos, comparo esas dos, y después hago hincapié más que nada en lo del interés superior, y después en lo que se debe respetar. O sea, como que tomo varias cosas de la ley para intentar justificar desde el punto, digamos, no sé si está mal que haga tanta cita, y después de una parte de un artículo que explica mediante qué medidas se busca llegar a esos objetivos. O sea, como que en 3 momentos distintos hago una cita puntual de 3 partes de la ley, pero en el medio como que la trato de ensamblar, digamos, con el ejemplo. Al final termino con la reflexión, pero como que intento tener algo sobre qué basarme y no solamente hablar con el power que usted había hecho y demás, sino como que he tratado de leer la ley en general como para tener un marco más grande. Y después también he leído de un libro que no me acuerdo, lo terminé de leer hace rato, donde también explica lo de la comparación, digamos. Hace rato lo nombró usted, ¿cómo se llama? Acá lo tengo. del devenir de un cambio. Ese, el devenir del cambio. Sí. Ese. Entonces yo no sé si es mucho o saco algo porque capaz que está de más o lo dejo. No sé. No, si ya lo hiciste, No sé si es déjalo. mucha información, a eso voy, capaz que no hace tanta falta y solamente me baso en los principios, en los 4 y nada más, o también trato de ensamblar con mi ejemplo esa búsqueda de concretar esos objetivos mediante qué, y ahí lo justifico con mi ejemplo también, no sé. Está muy bien, si vos ya lo desarrollaste, déjalo. O sea, está bien, porque lo que les estamos pidiendo es ideas principales. Entonces, todo lo que ustedes puedan tomar, ya sea del texto, ya sea del PowerPoint, nos viene perfecto. Ustedes tienen que tener como en claro que en cada punto que les estamos pidiendo, tienen que ir articulando ambas cosas, ya sea la noticia, ya sea la experiencia, ya sea la anécdota, siempre va vinculada con los conceptos que ustedes tienen que ir definiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que lograr articular ambas cosas, la anécdota con los conceptos centrales o las ideas principales que les estamos pidiendo en relación a ese punto. Profe, ¿Sí? en el punto 2, estoy entre dos noticias. Encontré una que habla del noroeste y noreste argentino. Habla de los pueblos indígenas, de los que pasaron en la pandemia. Pero tiene como 2 hojas. Es muy largo o no sé. La noticia no sé si está demasiado larga, porque habla de todo, habla de los pueblos de Formosa, de Tucumán, de Jujuy, así de todo un poco y todos los derechos que se vulneraron. Sí, está como general y a vos te conviene que sea más puntual para que tu análisis sea más puntual en relación al convenio de la OIT. Si tu artículo habla de todas las problemáticas, vas a tener que vincular con muchas más dimensiones que plantea
el convenio 169. Me parece maravilloso que uno puede encontrar la mayor cantidad de datos y dimensiones en un solo artículo, pero también te va a complicar a vos en el análisis. No Sí, sé si profe, me se habla entendés. sí, habla de todo, hasta del wifi que no tenían ellos, del Ujú. agua, de todo un poco. Y bueno, yo decía, está muy largo, no sé si, sí, porque después, aparte del análisis, va a sumar una hoja más. Ajá. Vos fíjate si conseguís una más Después, puntual o... tengo otro, de los organismos nacionales que se Ujú. juntaron, organismos nacionales, organismos de derechos humanos, para acompañar al pueblo Oclaya de Jujuy en defensa de su territorio. Perfecto. Y bueno, fue como una asamblea que hicieron el sábado 23 de enero de este año, pero simplemente dice eso, ¿no? Es mucho más cortita la noticia. Perfecto. Y ahí te marca la problemática que es la de tierras, ¿no? Que lo Claro, vas a sí. ver así directamente en el convenio 169. Claro, entonces mejor me voy por esa, ¿no? Sí, 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 mejor. Bueno, profesora, muy bien. Gracias. No de nada. Lucía, ahora sí, pregúntanos. Sí, profe, también con respecto al punto número 2, yo encontré una noticia sobre, bueno, Jujuy, dice una represión policial y desalojo a comunidad Coya en Palpalá. Ajá, Eso tendría que ver con el tema del territorio, ¿no? efectivamente. El mismo, más o menos, parecido a lo que planteaba Yelén recién. Sí, Ahí está la eh, problemática de tierras y tenés que buscar qué aparece en el convenio 169 en relación a eso. esa era la duda que yo tenía. Yo relaciono con lo que es la OIT, y por ejemplo con el artículo número 2, que no se cumple el artículo número 2, Ajá, porque el artículo número 2 dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollo con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistematizada con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su dignidad. O sea que ese artículo no se cumple. ajá. Y yo lo plantearía, o sea, esa sería la relación, ¿no? No se cumple el artículo número 2 y bueno, estaba leyendo también que otros artículos no se estarían cumplimentando. Bien, ese es uno y estoy mirando, y justo la tenía acá abierta, para ver en relación a las tierras. Y justo También pide, sería, también sería sí. con el artículo número 4, ¿no? A ver qué dice el 4. Todavía no llego. Ahí está. Sí, el artículo número 4, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados, que sería Perfecto. en este caso el pueblo Coya de Palpalá. Fíjate el artículo 7 también, el punto 1. ¿Querés ir leyéndolo? Sí, el artículo 7.1, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la Ujú. medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, Perfecto. dichos pueblos
deberán participar, bueno, que sería el pueblo Coya, ¿no?, de Palpalá, deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Eso sería. Bien, y en la parte 2 comienza toda una serie de articulados sobre tierras, específicamente. Y ahí vamos con el 14 y así. Fíjate que en la parte 2 comienza a hablar específicamente de la tierra, de los recursos naturales. O sea que fíjate que ya tenés como tres maneras o formas o posibles vinculaciones con la problemática. Perfecto. Profe, Sí. yo no entendí una parte. Bueno, de la consigna 2, como dice, busque una noticia de su zona referida a la problemática de los pueblos originarios. Bueno, ahí sabemos que tenemos que buscar una noticia. Después dice, relaciona con las normas vigentes. Entonces, o sea, usted no había dicho de la norma que era del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Social, no, del trabajo sobre los pueblos indígenas. Sí. Entonces, la noticia le tenemos que relacionar con cualquier tipo de artículo, o sea, el 1, el 2. Y, por Exactamente. ejemplo, Ustedes van leyendo el convenio ajá, y van a decir, este no se cumple, este no se cumple, o el convenio defiende esto, este ajá, aspecto de los pueblos originarios. En este caso salió el tema de la tierra como ejemplo, pero ujú, podríamos tener otros. ajá. Y en la noticia puede tener, por ejemplo, un poco del artículo 1, un poco del artículo 3, así, o sí nos tenemos que Así centralizar en un solo no, artículo. no. Es lo Ajá. que ustedes encuentran en la noticia y después van viendo con qué vincular. Con tal Ajá. artículo, con tal parte, con tal sección, con tal... Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Igual, profe, yo sí vi un par de noticias y sí, eran re largas también, ¿no? Ajá. Pero la mayoría toca más de un tema. Es muy raro encontrar una noticia de pueblo originario con solamente una problemática, porque es como que una termina derivando o repercutiendo en otra, digamos. Así que por ahí es medio inevitable encontrar algo que sea muy simple, digamos, que sea solo de tierras, por ejemplo, solo con respecto al agua o a la educación y demás. O sea, yo, por ejemplo, había seleccionado una noticia que para mí me parecía súper interesante, re larga, pero hablaban de todo. Y dije, bueno, y lo empecé a hacer y después dije, no, era como la mitad de lo que ya iba del trabajo. Y lamentablemente nada, lo guardé, lo dejé como para tenerlo guardado y busqué otra noticia que sea más corta, que sí habla de varias cosas, pero es inevitable que se toquen varios temas, digamos, o sea, como que no, a mí me costó encontrar el cable de una sola temática. No lo Sí, encontré. sí, es como lo que le pasó a Selene, que encontró una noticia que habla de todas las problemáticas y de todas las zonas. Entonces ahí se nos abre mucho, mucho para analizar. Nos pregunta Anita en relación, no, antes, que ya habíamos pasado, pero bueno, aclaro igual, Janina, sobre la ley de patronato. Esa no sirve tanto, si ven el PowerPoint como el texto, sirve para comparar, ¿no? Una manera de analizar y poder comprender algunos conceptos nuevos se plantean en relación a la comparación de la ley de patronato, que era la vieja, la antigua ley, y la nueva ley, que es la 26.061, que es la ley de protección integral. Entonces, la convención, ahí viene otra confusión, que me parece que esta mañana o ayer lo dijimos, que la convención son normativas internacionales, o sea que la de patronato es argentina y por eso analizamos en el mismo nivel que la ley de protección integral. La convención está sobre, porque es una normativa ya casi internacional y si no me equivoco, creo que es una de las normativas que tiene mayor
adhesión de todos los países del mundo. Entonces, no sería ley de patronato, sino que la convención es otra cosa. No sé si, Janina, te queda más claro. La convención es general, es internacional, y después se analiza como ejemplo comparativo entre la ley de patronato y la ley de protección integral. Anita plantea acerca así la noticia, primero escriben la problemática y después la relacionan con las normas. Así es, comparto la noticia y digo, en esta noticia podemos observar que se presenta tal problemática y la podemos relacionar con el convenio 169 de la OIT cuando plantean el artículo tanto, tal cosa. En este artículo, sección o parte, tal otra. Y Dani dice, esos artículos no los tengo, tenés que abrir el convenio 169 y vas a empezar a mirar que va desarrollando. Primero hay una presentación y después va desarrollando a través de secciones cada uno de los artículos. O sea, los artículos están en el convenio 169. Profe, buenas tardes. Hola, Yasmin. Profe, esta mañana entré a clases y la profe Sofía me logró explicar lo del primer punto. Pero al empezar a hacerlo me ocurre algo, que ahí nos piden que demos 3 ejemplos y apenas tengo uno. No entendí o no sé qué pasó, porque también justo como por la netbook me manejo, mi mamá logró escuchar la noticia y nos pusimos, la clase, y nos pusimos a dialogar y me doy cuenta que, por ejemplo, le tiro así un ejemplo de que me dice, vos cuando eras chica, te ponías a jugar con tu hermano a los autos y dice, no nos molestaba ni a mí ni a tu papá, así que te dejábamos. O jugar a fútbol con tu hermano era todo el tiempo en el patio y nadie, no te decíamos nada. Y me dice, ahí ese tema vas a tener que charlarle con las profes a ver si te ayudan. No sé, por eso. Podemos ayudar, está muy bien. Ahí te regalaban a vos la pelota de fútbol. No, profe. O sea, dice que, por ejemplo, para, no me acuerdo si era para Navidad o Reyes Magos, dice que le regalan una pelota de básquet. Entonces, y me ganó una pelota de fútbol. Y me dice, vos nunca me decías, quiero una muñeca, ni nada, que más que todas las nenas lo piden, o cocinita. Me dice, no, vos más bien querías jugar con todo momento. Por eso me dice, se te complica porque no había, digamos, esa distinción de que no, vos sos nena con esto, o no juegues con eso porque son de varón. ¿Cómo puedo más o menos ahí, profe? A mí me encanta porque ella dice, nosotros te dejábamos porque no molestabas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, la dejo porque, pero si molestarías, ¿no? O sea que fíjate vos que hay excepciones en todas nuestras trayectorias y depende de nuestras conformaciones familiares. Hay excepciones, pero esto que te regalan la de básquet, pero no la de fútbol, ¿no? Hay una oportunidad como de hilar más finito. ¿Por qué no te regalaban la pelota de fútbol a vos? Porque dice que, lo que ella me comenta dice que porque yo le pedía eso. Y me dicen, por eso me pone un ejemplo, me dice, tu prima en ese momento se acuerda de que ella quería una cocinita, está dando más esas cocinas grandes, digamos.
y yo no quería, y dice que le pedía una pelota, o igual me dicen, yo no te ponía la profe ponía de ejemplo también la ropa, los bebés, dice, ella salió del hospital, dice, con la ropa rosada, y mi mamá me comenta, me dicen, no, yo te ponía blanca, amarilla, turquesa, de todos los colores, en ese Azul. sentido. Ahí, fíjate que es interesante cómo te van planteando esta cuestión que me parece muy divina de que nos incorporen otros colores, pero fíjate que no nombraste el azul. Usamos todos los colores, pero no el azul. El azul es de varón. O sea que te vuelvo a decir, en estos casos empezá a hilar más finito. Puedes poner el ejemplo de tu prima, si no querés poner el propio, ¿no? Como esto de también empezar como a desmitificar la cuestión de la demanda. A veces los niños y las niñas demandan lo que conocen. Entonces, los niños y niñas piden muñecas Barbies, ¿no? Y le damos las muñecas Barbies. Pero ahí la demanda viene de otro sector. ¿Quién hace circular sobre que hay que tener una muñeca Barbie? ¿No? O la cocinita, o el bebote, la bebota. A mí me pasaba por lo que veía en la tele. Claro. O porque tiene la vecinita, o porque mi primo, porque mi prima, ¿no? Entonces, la demanda de una, cuando es niño o niña, viene de otros lugares, ¿no? Eso de que María Laura comentaba hace rato que era feliz con lo que recibía, porque efectivamente, en algún momento nosotras hemos desarrollado, cuando éramos niñas, las ganas de tener ciertos juguetes vinculados con esta cuestión de género, así que también ahí, Lo que no implicaba que los otros juguetes eran mejores y más divertidos. claro, y más interesantes, y nos llamaban la atención, ¿no? Entonces, fíjate ahí cómo funciona la demanda. Yasmín, pensá no solo en vos, sino en tu hermano. ¿A qué jugaba tu hermano? ¿Tu hermano jugaba a la cocina? No, profe, no. O sea ¿Jugaba que a lo las puedo tomar de bebotas, a las varios lados. muñecas? ¿Cómo? O sea que, digamos, para ese punto lo puedo tomar de varios lados. Todo lo que pasó en tu infancia, lo que vos podés analizar desde hoy en tu infancia y que tenga que ver con roles de género. Ah, genial, profe. Ahí me hizo ver de otra Ahí perspectiva sí, para se avanzar. te abre un mundo. Es que yo creo que es re difícil el vernos. A mí por lo menos me costó un montón el verme y el encontrar esas cosas. O sea, tuve que hablar acá en mi casa como para que me ayude mi marido a pensar, porque de verdad era re difícil pensarme y decir, pero era muy chiquita. Bueno, pero hay cosas que después siguieron en el tiempo, que las puedo como volver, porque no es que empezaron cuando empecé el colegio, por ejemplo. O sea, hay cosas que siempre se dieron y empezar a verme en ese circuito es difícil en primera persona. Por ahí capaz que es más fácil el verlo en el caso de la compañera, ¿no? En el hermano, en la prima, por ahí es capaz que es más fácil redactarlo, o en su caso particularmente porque ella no se vio así, particularmente en su propio núcleo familiar por lo del caso del hermano, pero sí puede verlo desde el otro lado, sí, está re bueno, yo no puedo porque fui hija única, soy hija única, entonces en mi casa era yo solita, pero yo redacté en base a las circunstancias o cosas que vivía los fines de semana cuando me juntaba con mis primos, pues no me quedó otra, digamos, es donde más me relaciono. Así es. Así es, y nos vamos pensando y vamos como descubriendo estas nuevas formas de analizar lo que nos pasó de niños y niñas. Nos va quedando poquito tiempo, así que si quieren ir preguntando o vamos cerrando. Profe, el día 22, Sí, ¿hasta qué horario tenemos para presentar el práctico?
hasta las 23:59. En general, fíjense las aulas, ahí les dice hasta qué hora, y en el caso tuyo, Delfina, que nos lo mandás por correo electrónico, hasta 23:50 y algo. Fíjense que no se pase, porque se pasa y ya a nosotras nos marca que entregaron el 23. Profe, ¿habría la posibilidad de que mañana haya otra clase o esta es la última? Esta es la última porque mañana hay paro docente, así que nosotras en general nos estamos adhiriendo al paro, así que es bastante complicado que pongamos una consulta. Pero igual podemos Profesora, consultar por WhatsApp o imposible. Ustedes pregunten en el WhatsApp porque hay otros y otras que les pueden contestar. Otros compañeros, compañeras que ya hayan estado en las consultas y que te puedan ayudar. Eso siempre les decimos, pregunten en los grupos de WhatsApp, que para los y las demás estamos hablando de los grupos de cursada de WhatsApp, no en el informativo que se habilitó 2 días y ahora ya no. Salvo que la profe lo habilite en algún momento. Profe, ahí Anita dice que si la puede leer en el chat porque no tiene micrófono. Profe, o sea que va a ser imposible de que más tarde se habilite el grupo de WhatsApp informativo Género y Derechos Humanos. Anita, ahí te respondimos lo de la problemática. Elegís la noticia, en la noticia vos detectás de qué está hablando, cuál sería la problemática o los derechos vulnerados de los pueblos originarios, y después vas nombrando la normativa que es el convenio 169. Digamos, ahí vos haces el análisis y la relación entre ambas cosas. ¿A eso te referís cuando pedís que te leamos el chat? Y en el punto 1, en donde pide ejemplo, puse entre las situaciones primarias, asimilación de normas y valores, entre otros, pero eso es muy general. En el punto 1 le estamos pidiendo puntualmente que describan situaciones. Lo que vos decís, efectivamente, es, vamos asimilando normas y valores en nuestra infancia, pero queremos el ejemplo. ¿Cómo vamos asimilando estas normas y valores, pero que le estamos pidiendo que tengan relación con la unidad 1, o sea, con género? Perfecto, sí. Si va abajo los ejemplos, está perfecto. Profe, perdón que la moleste de nuevo. Quería hacerle una pequeña consulta rápida. Sí. En el punto 6, sobre la noticia sobre el cupo laboral trans, la noticia debe ser, a ver, yo busqué una que donde presenta que chicas trans les toca momentos muy duros, digamos, en la pandemia. ¿Puede ser ese? Sí, pero ¿habla del cupo laboral o no? Sí, ellas cuando ven eso exigen de que acá en Jujuy se ponga en pie el cupo laboral porque Perfecto. yo no tengo trabajo. Perfecto, ahí sí. Fíjate que ahí hay una problemática y está también tomando lo del decreto nacional y que las provincias tienen que empezar a implementar, y ahí viene una pelea de los movimientos de disidencia para que se implementen cada una de las provincias, ¿no? Está muy bien. Bien, gracias, profe. De nada. Profe, último, yo del punto 7, cuando dice desarrollo lo que justifique, bueno, la justificación ya está porque dice que parezcan indispensables para la formación, ahí ya está la justificación, pero en el desarrollo del tema, como para no hacerlo muy largo, ¿cómo hacemos como para no...? Yo veo mi trabajo, profesor, y me da pánico.
entonces no lo quiero hacer más largo de lo que ya está, entonces por eso no sé qué tan desarrollado tiene que estar el concepto. Depende qué tema, porque si el tema es grande, generalmente va a llevar un mayor desarrollo. Si yo elijo como 2 conceptos o un concepto puntual, el desarrollo va a ser más sintético. Cuando vos preguntás la justificación, que es muy interesante tu pregunta, ahí ustedes tienen que explicar por qué sí sería indispensable ese concepto para ustedes como trabajadores, trabajadoras sociales, vinculado a la práctica, en qué les puede ayudar, etcétera, etcétera. Y ahí, yo creo que esa parte va a ser más larga que la del desarrollo, en todo caso. Sí. El desarrollo del concepto me refiero, sino más que nada la justificación, que sea más elaborado eso. Imagínate que el desarrollo del concepto podría ser como un párrafo, no sé si se ve ahí. Sí, una definición de lo que implica. Y de ahí, sí. Okay. Lo que les quiero decir es que no escriban 2 renglones, sino como un párrafo de 6 renglones. Ustedes ahí vayan como calculándole, que no sea muy escueto, porque lo que no queremos son titulares. Porque también se acostumbra a que los nombramos y quedan como titulares y no están desarrollados, sino que nos aparezca la definición, que nos aparezca la idea central de ese concepto. Bien, y una cosita más, hay 2 trabajos que yo no los tengo corregidos. ¿Cuándo vamos a saber entre la entrega de este trabajo y los que faltan corregir que ya se finalizó la materia o la nota que tenemos y demás? ¿Sabe más o menos eso? ¿En qué aula estás, María Laura? En la 4. En la 4. Te consulto esto porque nosotros terminamos teóricamente el 22 con la presentación del trabajo, se termina la cursada, pero el 26, si no me equivoco, ya son las inscripciones para el nuevo cuatrimestre. Entonces depende de eso mucho si tengo o no tengo la materia por las correlatividades, o no sé si se las está respetando, no tengo idea mucho de eso. Me parece que extendieron la correlatividad porque nosotras tenemos hasta el 26 para presentar las notas. O sea que fíjate que estamos como al límite. Nosotras presentamos las notas, ustedes debieran inscribirse igual en la que corresponde, porque este cuatrimestre ha sido como irregular. Entonces, nosotras por eso les decimos que hasta el 22 no recibimos más nada porque nos tenemos que sentar a leer, corregir, armar la planilla y presentar. Con respecto a lo otro, si lo tenés presentado, no te preocupes que las profes deben estar corrigiendo y armando las planillas, que es lo que estamos haciendo cada una en su comisión. Vos preocupate por lo que lo tengas presentado y si querés escribirle un mensajito, decirle, profe, no recibí la devolución de tal trabajo, como para que estén atentas, a lo mejor también la plataforma. Sí, de última, hasta después del 22, le digo, porque sí se ve que cada tanto hacen las correcciones, o sea, no son de un día para el otro, obviamente somos muchos, entonces ya con los participantes de cada aula es eterno, entonces sí me imagino, pero por eso no quise decirles nada, les prefería preguntar acá en la clase a ustedes, como para quedarme intranquila con eso, nada más, no, sí me imagino que deben ser muchas cosas para leer, yo no entiendo el aula, me imagino teniendo 1000 cosas que leer. Sí, no te preocupes que mientras esté presentado, pero igual escribiles como para que sepa que vos estás pendiente de eso, y para que te quedes tranquila vos, de que en algún momento te van a responder. Bueno, chicos y chicas y chiques. Profe, la última consultita con respecto al punto número 4. Sí. No comprendo con qué bibliografía tengo que asociar mis ejemplos. La profe compartió, fíjate ahí en la clase, compartió 2 textos, si no me equivoco, de ESI. Uno es los ejes de ESI, que es poder mirar las características de la integralidad de la ESI, y hay otro que es también de la misma autora, Mirta Marina, que es qué pasó con la ESI, si no me equivoco. Si alguna la tiene a mano, porque yo cerré el chat. Con eso ¿Qué está pasando con la ESI unidad 5? Dice. ¿Qué está pasando con la ESI?
y los ejes de ESI. Esa bibliografía más la clase te va a ayudar a analizar el ejemplo o los ejemplos que vos puedes, con los ejemplos que vos podés ir tomando. Acuérdense que ahí explica que los ejemplos generalmente que tuvimos nosotras en la escuela no son de educación sexual integral. Sí es educación sexual, pero no integral. Y ahí viene la pista para que vos puedas vincularla. Perfecto. Y Yasmín, que veo ahí que activaste tu micrófono, la última, y nos vamos. No, perdón, profe. Mil disculpas. Bueno, Profe, cualquier... sí. A mí educación sexual integral antes de ingresar a la secundaria me enseñaron, no en la escuela, sino en el Porvenir de vacaciones. Un Porvenir, no sé si conoces. Sí, ¿no? No, Es como una colonia de vacaciones que se va así como un mes casi. Bueno, ahí me enseñaron a mí. ¿Se puede poner eso también? sí, pero fíjate que te pide de la escuela, Ah, de la ¿no? escuela. Ahora leo bien la consigna, pero te pide de nuestro trayecto en instituciones educativas. Y Claro, si escuchan la clase van a ver que siempre hemos tenido educación sexual. Hay que sí. ver, ¿no? Que en general son prácticas o experiencias que no son de educación integral. Entonces hay que ver con cuál enfoque estaría vinculado eso que nos enseñaron en la secundaria o en la primaria, ¿no? En relación a la ESI. Sí, profe. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, mucha suerte, concéntrense, escriban y después revisen la redacción, pero dense la oportunidad siempre de la escritura. A mí me funciona escribir, antes que se me vaya la idea y después ya reformulo, acomodo, pongo el primer párrafo mejor acá, pongo el otro párrafo por allá. O sea que dense un tiempo después para releer lo que van escribiendo, para ir poder organizando la lectura y la escritura de la mejor manera. Así que bueno, eso les puedo dar como sugerencia general. Gracias, profe. Sí. Ah, pensé que me iban a preguntar, profe. Nos estamos viendo, que estén bien y cualquier cosa, igual ustedes consulten, ya sea en los foros, en las aulas, que a lo mejor algún compañero, alguna compañera responde, o en el grupo de cursada de WhatsApp. Así que bueno, nos estamos viendo, chicas, que en este caso son todas chicas. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien, suerte.